En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Buenas tardes, 1:00 p.m. ya con 14 minutos. Bienvenidos todos a la comunidad psicológica, a nuestros oyentes también, aquí en su programa Psicotema Perú, que todos los miércoles estamos con ustedes, transmitiendo desde la página institucional de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. El agradecimiento siempre a toda la comunidad psicológica y a los oyentes, porque estamos transmitiendo simultáneamente en Radio Libertad en los 820 de la AM. Y bien, hoy ya tenemos a nuestras invitadas con nosotros, a quien agradecemos desde ya por estar aquí para este diálogo abierto sobre este tema tan importante, sobre la salud mental en nuestro país. Hace poco recordamos el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y realmente amerita poder tratar este tema, ya que seguimos en pandemia y nos encontramos en una situación difícil en lo que concierne a nuestra salud emocional, a nuestra salud psicológica. Y eso vamos a tratar hoy día con nuestras especialistas, a quien le damos la bienvenida. Tenemos a la psicóloga Jacqueline del Rocío Arotinco Cabezudo, especialista en psicoterapia y psicología deportiva, coordinadora en control y prevención de salud mental y presidenta del equipo Kaizen. Además, ella es coordinadora tiene a cargo del Departamento de Psicología de la región Ucayali. Bienvenida. Muchas gracias, muy bonita la bienvenida. Además, también resaltar que hoy día es el Día Internacional del Día del Psicólogo. Es una fecha muy importante también el día de hoy, aparte del Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la bienvenida. Muchas gracias por hacernos recordar esta fecha tan importante para ustedes, para todos los psicólogos. Y tenemos a nuestra licenciada, nuestra psicóloga que ha estado con nosotros. Recuerdo cuando todo era presencial, aquella época, la licenciada, la psicóloga Katia Luz Criado Villena. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, cognitivo-conductual y directora del área de psicología de STATEN, Centro Integral de Salud Mental. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y muy agradecida por la invitación, al igual que mi colega, encantada de poder colaborar en dar la información necesaria, precisa, justamente en estos momentos donde nuestra salud mental se encuentra tan resquebrajada, tan dañada por todo lo vivido. Y recordando justamente que este 10 de octubre hemos celebrado el Día de la Salud Mental. Y para empezar, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo por la salud mental? Entonces, me parece que temas como este y en espacios abiertos son de suma importancia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes. Y bien, para empezar, voy a leer algunas estadísticas que debemos hacer mención del Ministerio de Salud, publicadas el 10 de octubre, hace poquito, ¿no? El Ministerio de Salud estima que 2 de cada 10 peruanos, es decir, 20%, padece de algún trastorno mental, ¿no? Lo más preocupante es que aproximadamente 5,2 millones no reciben atención. Otras estadísticas son que 6 de cada 10 personas mayores de 18 años padecen de algún tipo de malestar emocional. El 34,9% presenta síntomas vinculados a la depresión moderada a severa y 13,1% tiene ideas suicidas. En el caso de los niños y adolescentes, el 30% corre riesgo de presentar un problema de salud mental de tipo emocional, conductual o atencional. Si bien es cierto, el presupuesto destinado para la salud mental en el Perú pasó de 211 millones de soles a 573 billones de soles en 2021, la inversión per cápita, dice, aún está muy por debajo del promedio mundial. Bien, con esta introducción sobre las estadísticas y la situación como nos encontramos en el Perú, podemos partir de
darnos cuenta y de poder hacer una relación importante sobre la influencia que ha tenido la pandemia con la salud mental. Podemos empezar con la licenciada Jacqueline. Muchas gracias, de verdad. Para hablar primero, ¿qué es salud mental? Antes de hablar de la parte general de estadística de cómo estamos aquí en el Perú en situación de salud mental. Salud mental viene desde, como dice la Organización Mundial de la Salud, viene desde el bienestar tanto físico, una interrelación entre físico, psicológicos, social y emocional. Es todo un conjunto que está interrelacionado y es algo tan importante desde la coordinación que yo estoy llevando, es dar esa importancia desde la prevención. No podemos hablar de un bienestar físico si no está relacionado con el bienestar psicológico. Y cuando hablamos de bienestar psicológico, hablamos del desarrollo de nuestras capacidades y el crecimiento personal. O cuando hablamos de lo social, esa calidad de vida que tenemos, esa calidad de vida y esa estrechez que tenemos con nuestra sociedad y que se ha visto perjudicado a través de la pandemia. Cuando hablamos de lo emocional, esa facilidad o habilidad para manejar tus emociones frente a esta incertidumbre que hemos vivido al inicio de la pandemia, con tanta desinformación, con tanto miedo. Y hoy ya estamos en otra etapa de este proceso de la salud mental. Y puedo hablar desde MINSA. En MINSA hemos tenido 3 casos muy frecuentes, 3 problemas de trastornos mentales y problemas psicosociales como la ansiedad y la depresión. En la ansiedad, nosotros en Perú hemos atendido más de 56,000 casos en ansiedad. En depresión, 77,000 casos a partir de la pandemia. Y esto se ha ido incrementando, por ende, más por la prevalencia de la situación económica. Recordemos que la pandemia ha afectado nuestra situación económica, ha afectado también la posibilidad de acceder a la parte educacional, de educarnos de manera presencialmente. ¿Por qué? Porque si vemos desde el departamento de Loreto, hay más incidencia en la disminución de un problema socioeconómico, y acceder a una virtualidad requiere un gasto. Entonces, hay mayor prevalencia ahí de problemas socioeconómicos. Entonces, por lo tanto, hay mayor prevalencia en violencia. Y ahí hemos atendido a nivel de Perú más de 60,000 casos. Violencia de género, violencia familiar y otros tipos de violencia. Considerando también que violencia económica también está tipificada como parte de ella. Y en la parte de Loreto hay mayor incidencia en que el peruano selvático caiga en el alcohol y drogas. Por la sociedad, entonces, ante esta situación, para nosotros es muy preocupante como MINSA, como coordinadora que yo soy aquí en el distrito de Contamana. ¿Se me logra escuchar muy bien? Sí, se le logra escuchar bien. Sí, perfecto. Entonces, desde el distrito de Contamana, gracias a la parte buena del COVID-19 es que nosotros hemos sobresalido de tal magnitud, de tal importancia. Para mí lo positivo es que en Contamana se creó esta coordinación de salud mental, de prevención y salud mental. Entonces, desde que tomamos la batuta hemos realizado alianzas con diferentes instituciones para que salud mental sobresalga, porque como es la parte socioeconómica, la parte de educación está tan baja desde este grado, a diferencia de la costa, no dan todavía ese realce, pero a partir de la pandemia se ha dado ese realce de crear esta coordinación a partir de la DIRESA. Entonces, nuestra gran labor desde la parte de vocación, como somos los psicólogos, de entregar todo para que esto tenga mayor realce a partir de toda esta situación o esa incertidumbre que nosotros estamos viviendo. Gracias,
licenciada, por este alcance tan importante, estas estadísticas y esta situación que usted está alcanzándonos, que usted está viviéndola y que atienden a diario seguramente en Contamana. Y, licenciada Katia, ¿cómo ve usted esta situación en la que nos encontramos, aún en pandemia, la salud emocional de los peruanos? Sin duda, todos hemos sido afectados por esto. Claro que sí, es muy preocupante escuchar lo que dice mi colega en base a las estadísticas, ¿no? Hemos visto que inclusive vamos a hacer una retrospección y entender que antes de la pandemia ya existía este problema de salud mental, que no estaba siendo atendido, que estaba silencioso, que estaba ciego en relación a la vista de las autoridades de salud y a las autoridades gubernamentales, en fin, pero ya existía. Recordemos que los feminicidios se han ido acrecentando, han ido aumentando año tras año, el tema de las violaciones y todo eso que implica la salud mental, ¿no? Porque una persona que llega a cometer un acto delictivo como un feminicidio o una violación, es una persona que puede estar presentando definitivamente un trastorno mental, pero que no se ha tomado en cuenta, se ha visto desde otros ángulos y no se ha tomado en cuenta la raíz central que es la salud mental de las personas. Entonces, si ya esto se venía presentando hace un tiempo, la pandemia ha venido a desbordar todo aquello que teníamos, que tenemos como problema central. Y yo me sorprendo, digo, por las estadísticas, porque es bastante. Y si a esto vamos a sumar aquellos que no son atendidos, aquellos que no son vistos, porque hay personas que están con depresión y están en su casa, están con ansiedad y no saben qué es ansiedad, no saben que esa situación de impaciencia, de incomodidad, de no poder vivir tranquila, siempre estar preocupada, siempre estar pendiente y en todo momento excitada, con las preocupaciones y todo lo demás, es parte de la ansiedad que va a tener repercusión en su vida cotidiana, que va a traernos a somatizar ciertos signos, ciertos síntomas, ¿no? El tema de desórdenes alimenticios, el tema de dolores de cabeza, el tema de alergias, una serie de sintomatología que viene a acompañar a este desorden que es justamente la ansiedad. Y la depresión, por su lado, nos trae pues otro tipo de circunstancias. Una persona que no tiene muchas ganas de vivir, una persona que se encuentra encerrada, que a veces cuando escucho, y escucho muy frecuente cuando ven a una persona que está triste, por decirlo de alguna manera, van y le dicen, oye, pero levántate, tú tienes todo para vivir, tus hijos, tu familia, tienes un buen trabajo, eres exitosa, qué sé yo. Pero no se dan cuenta que la depresión es una enfermedad que no depende solo de la voluntad. Entonces, depende muchísimo del tratamiento profesional que se le tenga que dar. Y lamentablemente, no solamente en el contexto, que también sufre a partir de lo que está viviendo este ser humano. La pandemia lo que ha venido es a agudizar estos problemas, agudizarlos por diferentes preocupaciones que hemos venido presentando. Hay un estudio que yo estaba escuchando y estaba leyendo que hablaba acerca de las características de los países que habían desarrollado mayor cantidad de problemas emocionales. Y eran justamente aquellos países que habían tenido una mayor cantidad de contagios, una mayor cantidad de enfermos, muertes y todo lo que ha venido con la pandemia. Y nuestro país se encuentra entre uno de estos que cumple con esta característica. Es por esta razón que hemos desarrollado una mayor cantidad de problemas emocionales, de problemas y trastornos emocionales. Entonces, ¿es preocupante? Sí, es preocupante. No existe la cantidad de profesionales debidamente preparados para afrontar todo esto que se nos ha venido como una avalancha.
porque no solamente es el tema a nivel clínico, también hablamos del tema a nivel educativo, que tiene que tener otro tipo de intervención, otro tipo de ayuda. Los chicos que están en casa sentados frente a una pantalla de televisor por largas horas, frente a una computadora por largas horas, no están siendo atendidos debidamente. Entonces, esto se está agudizando y desde mi punto de vista, vuelvo a preguntar como inicié, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las acciones que realmente se están tomando? Yo agradezco muchísimo al MINSA, a eSalud, que se está haciendo cargo de un grupo de personas, pero ¿qué estamos haciendo con este grupo importante que no está siendo atendido? Entonces, bueno, ahí hacer una llamada, una reflexión en relación a nuestro papel. Y no solamente al nuestro, sino también a las políticas que se tienen que implementar para hacer frente a todo esto que nos ha tocado vivir. Gracias. Sí, interesante todo este tema de la salud mental y cómo realmente es la situación de difícil ahora. Y se habla mucho de que la segunda pandemia sería este problema serio de nuestra salud emocional, ¿no? De todos los peruanos, que todavía hay proyecciones muy negativas, ¿no? Que no son nada positivas de lo que va a venir. Bueno, habrá algunas recomendaciones en el programa, de todas maneras, de parte de ustedes para poder sobrellevar esta situación. Sí, licenciada Jacqueline, en Contamana también hay muchos casos de problemas de salud mental. ¿Cuáles son los casos que usted podría informarnos que estén a su alcance, donde se hayan registrado casos de mayor incidencia? O sea, ¿qué tipo de casos son los que con mayor incidencia se han registrado ahí en Contamana, en Ucayali? La mayor prevalencia es en violencia. Se ha hecho este año, como nunca se ha hecho un informe sociodemográfico en relación a prevalencia de trastornos mentales y problemas psicosociales, porque no había ningún registro de informe. Este informe ha sido elevado a la Direza Loreto y la mayor prevalencia, según refieren distintas instituciones, son la violencia de género. Esta violencia que ha sido, en muchos casos, muchas conductas han sido normalizados y a consecuencia de ello es la prevalencia de depresión. En Loreto la mayor prevalencia es el suicidio. Y a nivel mundial ni hablar, es la segunda causa de muerte. Según la Organización Mundial dice que son los más de 800,000 casos. Y Loreto no se excluye de esa prevalencia, al contrario, hay mayor prevalencia. Y mayormente ¿En en qué Loreto edades? son entre mayores a 14 años, en adolescentes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la ciencia, las investigaciones refieren que hay ciertas conductas que se diferencian la depresión entre los adultos y los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Por su proceso de maduración, por el proceso de la parte del sistema límbico, la parte de la maduración del proceso de el corte prefrontal, que tiene que ver con la parte de la regulación. Entonces, ¿por qué los padres no detectan estos casos? ¿Por qué? Porque confundimos tantas cosas como parte de la adolescencia. En los niños lo confundimos como problemas de conducta, porque es un niño caprichoso, porque es un niño que ha sido muy engreído. Entonces, ciertos mitos en relación a las pautas de crianza. En adolescentes, los padres, como no han tenido una asesoría en pautas de crianza, en el proceso de conocer el proceso conductual, emocional, psicológico del adolescente, pensamos que es parte de su adolescencia. Como ya es adolescente, ya no necesita guía y acompañamiento. Al igual que un niño y un adolescente necesita ese acompañamiento y estar atentos a esos cambios de comportamiento. Porque hay que diferenciar, una cosa es ser un niño o un adolescente tímido o introvertido y otra cosa es aislarse de su mundo.
cuando cambia esos comportamientos. Entonces, estas son las cosas que suceden aquí en Loreto, y a pesar de que la crianza es muy diferente a la costa y a la sierra, porque también he trabajado en la costa y en la sierra, son muy marcados. Entonces, aún de esa diferencia de crianza marcada, existe lo que es el patriarcado. Entonces, el patriarcado influye bastante en esta crianza de niños y adolescentes, de cómo debo criar a un adolescente, de cómo que debo criar a un hombre con mayor libertad, o la falta de permiso a la expresión de las emociones, que influye bastante. Por ejemplo, en la depresión en niños se puede reflejar mediante rabietas, mediante llantos, mediante también llantos, o tirarse al piso. ¿Por qué? Porque está el proceso de maduración de sus procesos neurológicos. En los adolescentes podemos ver también esa inestabilidad emocional. Entonces, en estos casos es preocupante. De mi lado, porque yo estoy trabajando en la parte de la selva, es por eso que se creó diferentes estrategias y planes de trabajos, a pesar de que ellos están trabajando desde la virtualidad. Estamos creando una estrategia de capacitar a los profesores en alianza con la UGEL, de crear guías en entrenamiento de habilidades sociales, en entrenamientos de relaciones sanas, en entrenamiento de la importancia del autoconcepto. Estamos trabajando en relación a esto. Hace poco hicimos una campaña en relación a la prevención del suicidio, porque hace poco fue el día del suicidio. Entonces estamos trabajando en relación a esto. Bien, ahora más adelante nos va a contar sobre ese trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿no? La receptividad también de parte de las personas hacia ustedes, también sería interesante conocer. Licenciada Katia, bueno, ansiedad y depresión creo que son los casos que ha habido y que hay con mayor frecuencia en nuestro país, ¿no? En los diferentes lugares de nuestro país. Pero solucionado eso, en relación a eso, ¿cuáles serían la población más vulnerable? O sea, ¿quiénes ha golpeado más esta pandemia, digamos? Bueno, y yo pienso que en realidad todos hemos sido golpeados con el tema de la salud mental en nuestro país a partir de la pandemia. Sin embargo, se han manifestado de diferente manera. Muchas oportunidades han pasado por desapercibido el hecho de la depresión y la ansiedad en niños. Y es una cosa que está presente, que la tenemos todos los días, que justamente el hecho de que no sean tratados, no sean detectados, no se noten, hace de que esta persona crezca teniendo justamente ese tipo de trastorno que se vaya gestando desde la niñez. Hay una cantidad increíble de niños que se está presentando ansiedad. Es increíble ver cómo llegan a consulta uno tras otro por problemas de ansiedad. Yo tengo niños inclusive que tienen 11 años y se están cuestionando qué va a ser de su vida, qué voy a hacer más adelante, siempre vamos a estar encerrados, siempre vamos a estar así, esto no va a pasar. Entonces, y generan unos estados ansiosos que están ya interfiriendo en su vida normal. Ya no es un niño feliz, no es un niño alegre, no es un niño que quiera vivir, no es un niño que quiera descubrir. Y no nos damos cuenta que efectivamente en la infancia se están presentando estos problemas. Lo que pasa es de que, como les digo, se manifiestan de distinta manera. Una depresión en un adulto no se manifiesta de la misma forma que se presenta en un niño. Y a veces los padres no se dan cuenta. Esa conducta irritable que tienen nuestros pequeños, esa conducta de que podemos llamar está travieso, está malcriado, me contesta, puede estar enmascarando realmente una situación de depresión de nuestros niños. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es aquello que cuando dejamos pasar esto, estamos permitiendo el crecimiento de una sociedad insana. Estamos permitiendo, porque no podemos
pensar en tener una sociedad sana cuando venimos cargando desde muy pequeños este tipo de trastornos. ¿Qué pasa con un niño con depresión desde pequeñito? ¿Cómo va a ir evolucionando? ¿Cuál va a ser su desarrollo? Y no se está tomando en cuenta. Entonces yo considero que, si bien es cierto, cada edad, cada grupo etario lo ha manifestado de distinta manera, yo pienso que todos hemos sido atacados, todos hemos sufrido las secuelas de lo que es la pandemia. Ahora, hay otra población muy vulnerable, que son los adultos mayores, sí, debido a la cercanía que han tenido en relación a los pensamientos de muerte. Se ha dicho desde un primer momento, los ancianos eran los más vulnerables, hay que encerrarlos, no hay que sacarlos. Yo conozco a personas que se han pasado año y medio sin salir de su casa, adultos mayores, donde han ido perdiendo las ganas de vivir, donde no le encontraban sentido, donde se acrecentaba su temor a contagiarme, y les ha quitado esa parte de la vida que los alegraba. ¿Cuántos abuelitos no eran felices yendo a visitar a los nietos? ¿Cuántos abuelitos no eran felices yendo a pasear con las amigas y gozando su última etapa de la vida de manera sana? Y esto se ha cortado de un momento a otro. Yo he tenido en consulta pacientes adultos mayores que no querían salir ni siquiera a la puerta de su casa, que estaban generando cuadros ansiosos, depresivos. Y a todo esto se sumaba el hecho de: mi familia se va a contagiar, las noticias, se murió mi amigo, se murió mi vecino, se murió mi compañero de colegio, casi todos de su grupo etario. Entonces, esto ha hecho que la persona obviamente desarrolle ese tipo de sentimientos y que se manifiesten a través de estos cuadros ansiosos. Entonces, yo considero que, como le digo, cada uno, de repente los que de algún modo hemos podido soportar más esto, pero sin embargo, no significa que no les haya afectado, somos el grupo de adultos, porque son las personas que han estado saliendo de repente, que han tenido el contacto con ir a la calle, que han tenido el contacto con el trabajo, que han tenido de repente la cabeza en varias cosas, y que ha evitado de que se sumen en estados ansiosos o depresivos. Pero lo cual, como repito, no significa que no lo hayan desarrollado, sino que también la capacidad de resiliencia de muchos de ellos ha jugado un papel sumamente importante en todo este proceso. Lamentablemente los niños están, dijo Jacqueline, están en un proceso de maduración. Entonces ellos están aprendiendo lo que es la resiliencia. Ahora, también hay una cosa muy bonita que hay que destacar. Los niños se adaptan con muchísima facilidad a los cambios. Yo tengo unos niños, por ejemplo, de 4 añitos que nunca están haciendo 4 años este año y que nunca han ido al colegio. Que su manera de ir al colegio es sentarse frente a la computadora, ponerse los audífonos y trabajar frente a la computadora y bailar y tomarse fotos y hacer que eso es su clase. Para ellos, por ejemplo, el otro año que retomemos la presencialidad, va a ser una novedad, va a ser un primer día de clases, porque ellos nunca han ido al colegio. Entraron de 3 años, claro, fueron 10 días, empezó la pandemia y nunca más volvieron al colegio. Se detuvo su proceso de socialización, se detuvo diferentes procesos que ellos tenían. Entonces, como les digo, han sido diferentes formas en las que hemos venido afrontando. Y las manifestaciones también completamente distintas. Y más bien, cabe el momento para hacer un reconocimiento muy especial a todos aquellos profesionales que están dentro en provincias, que están haciendo la lucha por ayudar a esa población a salir adelante, por todo el esfuerzo que están haciendo, y que esto no quede en saco roto, ¿no? Que no quede simplemente en palabras, ¿no? de parte del Estado. Qué bueno que se hayan implementado pues, estas direcciones y todo lo demás, porque estamos viendo que hay una mirada de pronto más humana a la persona, porque ya no nos estamos preocupando simplemente por cuánto produce, o cómo es la vida, o cómo está desarrollándose la sociedad, sino que le estamos viendo más como un ser humano que necesita apoyo, acompañamiento, que necesita que estemos ahí. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. La calidad de vida no solamente se da a nivel económico, la salud, el equilibrio
es súper importante para tener justamente una buena calidad de vida. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Licha puedo acotar decía, algo ahí. sí, A cómo no. partir de la pandemia se creó nuevas políticas en relación a crear centros comunitarios. Justo hasta este año se cierra la resolución que refirieron de que hasta este año se podría crear nuevos centros comunitarios. Hasta el día de hoy tenemos 203 centros comunitarios de salud mental, pero sin embargo estos no son suficientes porque en Loreto es un departamento muy grande y las divisiones de sus distritos, provincias, son como que ir de Lima a Cusco por, por carro. Entonces, nuestra idiosincrasia es muy diferente en relación a la costa o a la sierra. Aquí nuestros pobladores se trasladan por medio de agua. Entonces, acceder a estos centros de salud comunitarios que están creados en Pucallpa, que está creado en Iquitos, Uy, hay muchas consta de dificultades. 6 horas o a 16 horas por agua. Entonces, nosotros como unidad ejecutora estamos en proceso de la creación de un centro comunitario como local propio. Entonces, estamos avanzando poco a poco gracias a las nuevas políticas que se ha creado por el gobierno del Perú. Entonces, a diferencia de hace 10 años, si comparamos, hemos crecido bastante a nivel de salud. Hoy en la actualidad damos mucha importancia al nivel de la psicología deportiva, a nivel de psicología educativa. A nivel educativo ya se está dando la importancia en la costa, precisamente. Se está dando la importancia sobre la crianza y las reglas a partir de la psicología positiva. Imagínense, los profesores están recibiendo capacitaciones desde el año pasado en relación a la pandemia, impartidos por la UGEL, por la DREI, por los psicólogos, por psicopedagogos capacitados, aunque nos chocamos como psicólogos a una pared cuadriculada, aún todavía a una enseñanza ortodoxa. Inclusive nosotros como universitarios que hemos pasado y si estamos estudiando la maestría en estos momentos, también nos chocamos con una educación muy ortodoxa, donde no realzan las habilidades de crecimiento personal para salir como grandes profesionales. Entonces no damos importancia a este factor, pero sin embargo, si comparamos para no disminuir el progreso del Perú, estamos avanzando. Pero eso sí, no puedo defender que sí estamos avanzando, pero a paso lento. Sin embargo, el crear esa necesidad, de seguir creando esa necesidad, doy la responsabilidad a nosotros como psicólogos desde el punto que estamos, desde cualquier punto que estamos. Entonces, Esa para es mí la es idea, importante, sí. desde un consultorio psicológico, cuando atendamos un paciente, porque ese paciente va a ser de voz a voz a otras personas. Desde un puesto importante que están pasando, les doy el consejo de crear alianzas, de trabajar en equipo, de que salud no está sola, tienes que aliarte con la UGEL, con la DEMUNA, con el Centro de Emergencia Mujer, Trabajas con en el Ministerio de conjunto. Fiscalía. Entonces, trabajar de manera articulada, trabajar en equipo, y que ese equipo se sienta en tu comunidad, en tu población, en tu distrito. Entonces, realmente se está avanzando. Que hay muchas necesidades, sí, porque para cada, si no me equivoco, según la estadística, para por cada un psicólogo, creo que hay 10.000 pobladores. Entonces, la accesibilidad, el presupuesto del gobierno del Perú, a partir de la contratación del CAS-COVID, nos está permitiendo la mayor contratación de psicólogos, creando esa necesidad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como vocación. Y como vocación desde la parte de salud mental, desde todo lo que significa salud mental, que es un concepto muy grande. Vemos que hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo, hay una planificación, hay también próximos creaciones, por ejemplo, se habla de la creación de un centro comunitario, pero digamos también hay pues las mismas circunstancias de donde se encuentra la localidad, el tener que ir por mar, imagínense, para poder atenderse.
en su Eso salud, sucedía en su años salud anteriores. física, Ajá. salud Este año, física. le comento, Contamana ha hecho una alianza con la municipalidad para que nos ceda un terreno. Ya nos han cedido ese terreno para hacer el centro comunitario, para que Contamana tenga su centro comunitario, un centro comunitario especializado, que ya viene desde una atención interdisciplinaria, un enfoque interdisciplinario. Entonces, estamos tras ese objetivo, no solamente la unidad ejecutora, sino todo el equipo. ¿Hay un Por eso avance? ¿Usted ha visto algún avance en la parte de las personas que acuden? Es Sí, que difícil acuden ingresar. a Es la difícil psicológica. ingresar porque recién estamos empezando desde febrero. Por ejemplo, hace poco hicimos una campaña de salud integral, pero el objetivo detrás de esa campaña de salud integral fue la detección de violencia, de casos de violencia. Porque si nosotros los lanzamos desde atención psicológica para detección de violencia, la gente no asista por miedo a qué. Entonces, se ha realizado, poco a poco se está avanzando, como le digo, porque el proceso de introducirnos a un grupo de personas donde nunca han tenido una intervención psicológica realmente es difícil, pero también tiene su ventaja. Como nunca han tenido una atención psicológica, entonces tenemos la oportunidad de ingresar, por una parte, A través de para las ellos campañas. un nuevo contenido, campañas, talleres, capacitación al personal de salud, que es muy importante, la sensibilización en relación a intervenciones a estos diferentes casos, para lograr la no discriminación. Muchas gracias. Ok. Sí, luego vamos a continuar. Licenciada Katia, usted dijo algo muy importante sobre cuando se somatizan algunos síntomas que a veces nos hacen parecer que estamos con alguna enfermedad o está relacionado también estos problemas emocionales. Cuando está afectada nuestra salud emocional, también se afecta nuestra salud física y muchas veces se presentan síntomas que nosotros lo relacionamos con alguna enfermedad. Es así porque sé que hay algunos estudios que dicen que cuando tienes algunos problemas emocionales, esto puede influenciar mucho en que se presenten enfermedades, ¿no? Llámese de repente la diabetes u otras. Parece que bueno, no muchísimas gracias por la pregunta y es una situación... No, sí la escuché, sí la escuché. Ah, Sí la ya, escuché. perfecto. Más bien, Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta que, de la cual existe mucho desconocimiento, ¿no? Tenemos que recordar que la ansiedad tiene ciertos síntomas que son confundidos en muchas ocasiones con otro tipo de enfermedades. Vamos a hablar en un momento de esto, pero lo primero es que sí, que quiero recordar, es que nuestro sistema inmune se encuentra directamente ligado con el tema de nuestras emociones, con el tema de la salud, del bienestar, de la salud mental, del bienestar, se encuentra muy ligado a ello. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos depresión o tenemos ciertos grados de ansiedad, nuestro sistema inmune tiene una baja, tiende a tener una baja, lo cual nos pone más propensos, a poder desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Está demostrado por algunos estudios que el cáncer tiene mucha conexión con el hecho de desarrollar algún tipo de trastorno a nivel emocional. Entonces, recordemos que mientras vivamos de manera más positiva las cosas que tengamos que enfrentar, entonces vamos a ir trabajando también en pos de nuestra salud mental positiva. Entonces, hay que tomar las cosas de manera no relajada, pero sí hay que saber tomar las cosas de tal forma que no nos afecte, que no termine siendo para nosotros una carga adicional más. Efectivamente, la diabetes, por ejemplo, hay un tipo de diabetes que es la diabetes emocional, que sabemos que cuando las personas tienen cierto tipo de emociones, están desarrollando algún tipo de pensamientos, se puede acelerar
en torno a la presentación de los síntomas. Entonces, sí hay una relación directa entre lo que es la salud mental y el desarrollo de ciertas enfermedades. Ahora, en relación a la ansiedad, por ejemplo, tenemos que tener en claro que la ansiedad tiene características. Por ejemplo, cuando ya empiezas a somatizar dolores de cabeza, puede haber, por ejemplo, erupciones en la piel que pueden parecer alergia, falta de aire, puede aumentar o disminuir tu apetito, náuseas, en fin, una serie de síntomas que podrían hacer pensar a la persona que está teniendo otro tipo de enfermedad, la falta de aire, por ejemplo, cuando no pueden respirar. Entonces, piensan que tienen un tema del corazón. Lo primero que van relacionando, no puedo respirar, me falta el aire, estoy mal del corazón, y van a visitar al cardiólogo, van a visitar al endocrinólogo, van a visitar a todos los especialistas, y no hay una situación que justifique ello. Entonces, tenemos que ver cómo está llevando esta persona su salud emocional, cómo está enfrentando los problemas que le están viniendo, cómo está enfrentando las situaciones que le ha tocado atravesar durante este tiempo. Entonces, sí existen síntomas. Por eso es muy importante que los profesionales tengamos en cuenta de que la ansiedad como la depresión pueden hacer que la persona llegue a desarrollar síntomas importantes y hay que estar atentos a ello. Por eso es importante para nosotros la observación de la conducta, el poder tener contacto con los familiares para que nos digan cómo está llevando, qué está pasando en casa, cómo lo está enfrentando. Hay muchas personas, y habremos escuchado esto, que dice, te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Personas que se agobian demasiado por los problemas, personas que se agobian por todas las cosas que vienen a presentarse en el día a día, en el trabajo, en la familia, y que finalmente, al agobiarnos de esta manera, lo único que vamos a hacer es empeorar nuestra salud, porque vamos a generar la ansiedad. Esta ansiedad nos va a traer como consecuencia otro tipo de sintomatología que finalmente va a perjudicarnos y no nos va a favorecer. Por eso, como recomendación, les digo, hay que aprender a vivir el aquí y el ahora. Hay que saber, hay dos maneras de enfrentar las cosas, hay dos maneras de enfrentar la vida. El problema ya está, como dice Frankl, o lo tomas de la manera positiva y lo vives bien, o te la pasas lamentando y llorando y la situación no va a cambiar. El hecho es que la situación no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es cómo tú asumas y afrontes esta situación que se te está presentando. Entonces, hay que aprender a entender que la vida es corta, y que tenemos que saber asumir las situaciones que vienen con ello. Es una situación real. Sí, en ese sentido, licenciada, yo considero, no sé qué dirá usted, bueno, especialistas, que son los especialistas, debería haber un trabajo paralelo entre el médico y el psicólogo cuando se presente esta sintomatología, ¿no? Que parece de alguna enfermedad, o uno lo relaciona, como usted dijo, con un mal cardíaco o de otra índole, porque a veces se ven casos que van al médico y los tratan, pero no les encuentran nada, o solamente le dan medicamentos solamente para el dolor, ¿no? Pero el problema es otro. A veces los médicos nos dicen, mira, anda, visita al psicólogo, porque tu problema puede ser otro, ¿no? Pasa. Sí. Por ejemplo, para empezar en bueno, gracias a Dios. No sé si puedo contestar. Sí, cómo no. Okay. De ahí regresamos a la doctora. Ya, perfecto, discúlpame. No sé si le interrumpí. No, continúe. Ya. Realmente está estandarizado el hecho de la intervención multidisciplinaria, tanto desde el puesto de salud 1, 2 para arriba hasta un hospital. Está estandarizado por el MINSA, desde una atención multidisciplinaria. Si es una embarazadita, desde la obstetra, el médico, el psicólogo, que incluye hasta visitas domiciliarias. Sin embargo, el problema está en el abordaje de la cantidad de población que atienden. Ese es un factor, la cantidad de población que atienden. Y lo otro es
la capacitación que se tiene que dar a este personal para esta intervención multidisciplinaria según la patología que el paciente pueda presentar. Y otra cosa más, para fundamentar lo que dijo la psicóloga Katia, que es muy interesante lo que está refiriendo, es de que la ansiedad, el estrés es muy natural en el hombre y en la mujer, al igual que la ansiedad. La diferencia cuando se convierte en patología, cuando el paciente o la persona, el cliente, empieza a huir de ese problema. Por ejemplo, a Jacqueline le refirieron la entrevista. En vez de afrontarla, sentarla, ella empieza a huir de esta situación. Entonces, la ansiedad nos ayuda, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Sí, la escucho muy bien. Y la ansiedad es parte del crecimiento de la persona. La diferencia está en qué hace ante esa situación. Ujú. Correcto. ¿Ya? Es Sí, gracias. Sí, solamente doctora. algo para aclarar. Sí. Sí, doctora Katia, ¿puede continuar? ¿Me escucha? Sí, justamente está. Sí, claro que sí. Sí, justamente el hecho del trabajo multidisciplinario se está dando. Gracias a Dios ya ha cambiado muchísimo el hecho de que, no, o sea, ok, el médico se queda en él nada más y no hace la interconsulta, no hace la recomendación. Gracias a Dios, los pacientes que he recibido en consulta siempre me han dicho, no, el doctor me ha dicho que venga con el psicólogo, que yo no tengo otra cosa que no que el tema es psicológico. Entonces, desde ahí vamos viendo un crecimiento. Vamos viendo un crecimiento a nivel profesional, de que sabemos que si trabajamos en equipo todo va a ir mejor, si sabemos que si colaboramos cada uno con su granito de arena, el bienestar va a ser para el paciente, para el ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, sí, se está dando un trabajo multidisciplinario. Ahora, efectivamente, nuestros niveles de cortisol tienen que ser pues, intermedios. Todos tenemos que tener un poquito de estrés, todos tenemos que tener un poquito de ansiedad, pero no, el hecho es cómo afronto esta situación. El cómo es la diferencia. El cómo justamente hago, ¿no? O sea, todos podemos tener preocupaciones y todos la tenemos, definitivamente, pero si esta preocupación me abruma de tal manera que no me deja dormir, que me produce insomnio, que no puedo estar tranquilo, que empieza a alterar mi vida normal, que empieza a alterar mis relaciones con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo, entonces ya estamos hablando de algo que no estás pudiendo controlar. Entonces, ante eso, ya visita a un especialista. Y quiero también en este momento decir que gracias a Dios ya el tabú del psicólogo loco ya se está disipando. Gracias a Dios, las campañas de información, los programas como el que estamos participando el día de hoy, están haciendo ver que ya no es tan loquito al psicólogo, ¿no? Hay todavía resistencia. Que hay más resistencia en los varones, por la experiencia que yo tengo, hay más resistencia, la mujer está más dispuesta a ir al psicólogo, a llevar a su hijito, ¿no? Entonces, yo siento un poquito más resistencia todavía en el varón, ¿no? He escuchado inclusive, ¿por qué le voy a contar a esa extraña toda mi vida? ¿Quién será para que yo le cuente? Y no es así, ¿no? O sea, no me estás contando como amigo qué te está pasando, ¿no? Sino que estás yendo a un profesional que es experto en la conducta y que te puede guiar, que puede darte una lucecita. Hace poco vi un meme muy interesante, ¿no? Que el psicólogo lo que tiene es una lamparita para ayudarte a caminar, para que te dé alguna luz en la oscuridad. Y recordemos también que todos aprendemos todos los días, desde un gerente, el profesor, el alumno, todos aprendemos. Y entonces hay que tener una mente abierta para poder ser ayudados, ¿no? Que a veces pensamos que todos lo sabemos y no es así. Hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, como el manejo de nuestras emociones, que es básico para llevar una vida feliz. Gracias. Licenciada Jacqueline, usted nos comentó que ahí en la zona que usted está, lo que ha observado es estas dificultades no solamente de acceso a los centros comunitarios, sino también en los modos de crianza que hay, ¿no? Donde impera mucho el patriarcado. Entonces, esto dificulta sin duda que vaya algún miembro de ese tipo de grupo de familias a buscar atención psicológica, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa situación?
Lo que pasa es que cuando vemos del patriarcado, vemos esa dificultad de no darnos el permiso de buscar ayuda, no darnos el permiso de expresar nuestras emociones. Y esto crea mitos, creencias en las pautas de crianza, en relación a cómo tengo que criar un niño, cómo tengo que criar una niña, cómo tengo que criar a un adolescente, o masculino, femenino. Entonces esto crea muchas barreras hasta llegar a pedir ayuda. Inclusive cuando nosotros pensamos otros mitos también es que, como dijo la psicóloga, ¿cómo yo voy a pedir ayuda? No estoy yo. Entonces, aquí en esta parte de la selva todavía hay esa incidencia en los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos autorizados a expresar nuestras emociones, no estamos permitidos a a decir que estoy triste, que estoy molesto, que estoy enojado, que me fue un mal día, entonces estoy furioso por mi mal día. Entonces, pensamos que tenemos que tener una enfermedad marcada y nos olvidamos que los psicólogos son parte de esa prevención, parte de que no solamente ayudamos a dar un servicio, nosotros no solucionamos un problema, sino que entrenamos habilidades cognitivas, emocionales, damos esa puerta para dar ese estilo de vida, esa calidad de vida a nivel social. Si tiene una persona problema de violencia, un problema de trastorno mental, un problema esquizofrénico. Entonces dar esa facilidad, ese camino para que ella misma tome sus decisiones y sea una persona independiente. Entonces, mira la gran labor que nosotros tenemos como psicólogos, que podemos trabajar a la par y a la disposición del paciente. Y esa disposición de pacientes, esto va a disminuir a la larga con bastante prevención y promoción, cambiando los mitos, cambiando las creencias, desde las pautas de crianza, desde la sensibilización, la parte de radio, televisión, entrega de afiches, talleres, cuando las personas van a la atención del psicólogo, dar charlas en relación a estos temas, de la importancia, porque los psicólogos no solamente atendemos en casos de cuando el paciente está incendiándose, no, atendemos desde diferentes áreas, por ejemplo, desde la parte educativa, atendemos entrenamientos de habilidades cuando el adolescente en esta pandemia, que está difícil el estudio, cuando está en cuarto y quinto, ¿qué voy a estudiar? Entonces, el asesoramiento y el acompañamiento, no solamente al adolescente, sino a toda la familia, le hace dar cuenta de que hay un paso a seguir, cómo podríamos hacer el acompañamiento y estar atentos en ese acompañamiento. Y esto se podría lograr gracias a la capacitación, a los talleres, charlas, campañas que se podría realizar. Como vuelvo a repetir, siempre insisto en el trabajo articulado, en trabajo en equipo. Muchas gracias por el alcance. Doctora Criado, todavía hay digamos, cierto recelo de poder abrirnos con los psicólogos, ¿no? A muchas personas. Así como hay un avance, ¿no? Hay personas ya que tienen la mentalidad más abierta, ya hay sensibilización, aún todavía hay una población que se rehúsa a consultar a un psicólogo. ¿Cuáles serían esos factores que están ahí dominando esa situación que no permiten que las personas acudan a una atención psicológica? Hay varios factores, ¿no? Entre ellos, una que justamente nos mencionó Jacqueline, es la dinámica familiar, el patriarcado, ¿no? El hecho de que sí, pues el papá es el que tiene que dar la autorización y ellos piensan, o hay una idea errada acerca de que los problemas se solucionan solitos, que si el niño está presentando ansiedad, no, que a mí cuando yo era chiquito me daban mis tachas y miren, ahora soy un hombre de bien, o sea, esos estilos de crianza que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, el hecho de que efectivamente el hombre le cuesta manifestar sus emociones. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de decirle al niño, los niños no lloran, ¿no? Gracias a Dios esto ya está cambiando. Porque antes era el varón no llora, él reprimiendo desde muy pequeños a mostrar sus emociones. Si te duele, llora. O sea, tienes que llorar, te ha dolido, no podemos hacer otra cosa.
Entonces, pero enseñarles eso nos está costando. Acompañado a esto también las experiencias vividas a través de la psicología y la falta de información. ¿A qué me refiero con ello? Piensan que cuando voy una vez al psicólogo, solucioné mi problema. Yo les digo, no tenemos una pastillita mágica. Yo no tengo la pastillita para calmarte el dolor de cabeza, no tengo la pastillita para calmarte el dolor de estómago. Cuando uno pasa por una evaluación psicológica, cuando existe un diagnóstico de ansiedad, de depresión o cualquier otro tipo de trastorno, tiene que haber un compromiso de recibir ayuda y ser constante. Con 2 visitas al psicólogo, no. Entonces, ¿qué dicen? He ido al psicólogo y no ha pasado nada. Claro, ¿qué va a pasar si estás en 2 consultas, has ido 2 veces, no te has abierto como debe de ser? ¿No? Nosotros sí, somos expertos en la conducta, pero también necesitamos otra información. Yo, como les digo, cuando vienen a consulta, le digo, ¿cómo? A ver, les pongo un ejemplo claro. Le digo, si tú vas al médico porque te está doliendo la barriga, pero llegas y le dices, no, me está doliendo el ojo, ¿el médico qué te va a recetar? Ni siquiera te va a hacer no te va a esculcar, ni te va a hacer un examen para ver el estómago. Va a empezar a ver tu ojo porque tú le estás diciendo que lo que te duele es tu ojo. Pasa lo mismo con los psicólogos. Si tú no quieres, ¿no? Pues de repente por vergüenza, por una u otra situación, no vas a recibir la ayuda necesaria y oportuna en relación al problema que tú puedas estar desarrollando. Entonces, son varios mitos, ¿no? Como te decía, el hecho de por qué le voy a contar a una persona, por qué voy a abrirme. Entonces, hay muchos factores que hacen que todavía no haya esa apertura. Y otra de ellas es la falta de conocimiento. Estamos en la obligación como psicólogos de hacer una labor preventiva, de información, de decirle por qué tienes que ir al psicólogo, por qué tendrías que recibir ayuda de un psicólogo, cuál es la labor del psicólogo, cómo te puede ayudar, cuán beneficioso puede ser en tu vida el hecho de que tú puedas decidir recibir tratamiento psicológico. Entonces, cuando ya el ser humano, cuando ya la persona conoce acerca de esto, entonces más informada puede tomar una decisión más razonable, pero si se han cerrado en tantas situaciones, entonces es difícil que tome la decisión de ir al psicólogo, ¿no? Entonces hay que hacer bastante trabajo, hay que arar bastante como psicólogos para que la atención psicológica sea una atención común, normal, no esperar a tener ataques de pánico, no esperar a estar en un estado depresivo para recién acudir a una orientación psicológica, a una evaluación psicológica. No está de más. Creo que todos deberíamos en algún momento pasar, ¿no?, por nuestra consulta psicológica, incluidos los mismos psicólogos, ¿no? Yo no me escapo a eso, yo sé, si es que tengo que ir a consulta, ¿no? Porque me va a ayudar a mí a mejorar y también va a hacer que tenga mi tranquilidad emocional y mi estabilidad emocional. No tengo por qué rehusarme a ello. Entonces yo pienso que esa apertura es cambiar esquemas, es cambiar mitos, cambiar modelos, y una cosita acá para ya terminar. De todo ello está en la educación. Para mí, la educación, si es que pudiéramos con los niños desde pequeñitos trabajar el tema de las emociones, saber que hay emociones que nos ayudan, saber que hay emociones que no nos ayudan, y si se hiciera una cultura en base al bienestar emocional, creo que el camino se iría llenando. Entonces, es el llamado a las entidades que tienen que ver con el tema educativo para poder seguir trabajando ahí con los chicos y seguir haciendo de la salud mental una prioridad para nosotros como la formación, en base a la formación de una sociedad sana, ¿no? y más tranquila para vivir. Gracias. Estamos entrando ya en la última parte, en la última pregunta para ambas ya del no programa. No sé si me permite acotar un chiquitín, sí, por favor, algo rapidito. Otra de las cosas que nosotros realizamos en parte de la parte masculina de los hombres son que entramos a juegos psicológicos, ser superhéroe, ser fuerte, no me da el permiso de expresar mis emociones, que ser superhéroe está muy relacionado con el querer ayudar a su familia, y sin embargo no me doy el permiso de derrumbarme o expresar mis emociones. Estos juegos psicológicos hacen que los hombres
tengan mayor prevalencia al suicidio. Ojo a eso, tienen mayor determinación a tomar una decisión al suicidio, y eso no estamos pasando por alto. Y es más difícil detectar en el sexo masculino una depresión. Si vemos las estadísticas, hay más estadísticas de intentos de suicidio en el sexo femenino que en el sexo masculino, porque en los hombres son más determinantes. Qué interesante ese dato, doctora. ¿Y cuáles serían las recomendaciones basados en la experiencia que usted está teniendo ahí en ese lugar, en Contamana, con los casos más frecuentes que usted está viendo, que están detectándose? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales, ¿no?, para todos nuestros oyentes y para la comunidad que nos está viendo? Vivir en el presente. Vivir el presente, vivir el aquí y el ahora, y hacer un decálogo de salud mental, por ejemplo. Un decálogo de salud mental, no olvidarse. Es como que si nosotros tuviéramos una sillita de 4 patas. Organizar mi tiempo en esa sillita de 4 patas. Mi vida personal, mi vida social, en la medida que podamos practicarlos. Mi vida social, mi vida personal, mi vida de pareja. Un equilibrio en todas esas áreas. Porque un gran psicoterapeuta peruano en análisis transaccional me refirió de que al menos practica esas 3 patas. Porque si te falta una pata, y la cuarta es el trabajo, si te falta alguna de esas patas, te quedan 3 patas. Si te falta otra, te quedan 2 patas. Pero si solamente practicas 2 y te falta una pata, te caes. El desequilibrio no se mantiene. Entonces, trata de vivir por excelencia 4 patas. Pero si no hay tanto tiempo, entonces ve y organízate al menos de cumplir 3 patas de tu mesa, porque tu mesa representa tu personalidad y las patas que practiques representan tu equilibrio. Así que vive el presente, y el presente, ahí está tu felicidad. Muchas gracias. Sí, doctora Katia, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y un poco sí, hay que vivir el aquí y el ahora, aprender a disfrutar el momento, aprender a disfrutar. Miren, ahora que hemos vivido la pandemia, costaba el oxígeno, cuando nunca hemos dado valor a ese oxígeno que tenemos gratis todos los días, que podemos salir a respirar. Qué bonito en Contamana, me imagino que la naturaleza debe ser hermosa y las personas pueden aprovechar todo eso. Y acá también, o sea, encontrar lo bueno donde estés. Siempre hay un sentido. Y yo podía acotar algo más, vivir en el presente sin juzgar y con aceptación. Son 3 cosas básicas para vivir feliz, para vivir pleno, para vivir en armonía. Dejar de juzgar a los demás, dejar de juzgarnos, vivir en el presente, disfrutando cada momento. No te pierdas ningún momento, no te pierdas ningún segundo, porque no va a volver. Y con aceptación. Cuando yo acepto lo que me está pasando, entonces voy con él. Pero si estoy renegando en todo momento de lo que me ha pasado, entonces estoy arruinando mi vida. Entonces, esa sería mi recomendación. No tengan miedo a ir al psicólogo, los estamos esperando, las puertas abiertas, el trabajo tiene que ser multidisciplinario y la promoción de la salud mental tiene que tener muchísimo mayor llegada. Gracias por este tipo de programa, nuevamente, y a seguir adelante con el trabajo de los psicólogos, que es muy importante. Muchas gracias. Doctora Criado, de repente algunas recomendaciones puntuales, como por ejemplo las horas del sueño, el no exponernos, porque varios especialistas siempre le han dado, sería bueno que usted también pueda aportar sobre eso. La exposición que está a veces todo el día a las noticias, ¿no? De repente los encuentros familiares, pero con el cuidado debido, porque también está en el encierro realmente, pues cada día hay algunas personas que se agudizan más sus problemas emocionales justamente porque seguimos en este distanciamiento con nuestra familia, por el miedo justamente al COVID.
Muy bien, lo que tenemos que seguir practicando en casa son los hábitos. O sea, el hecho de que no vayas al colegio, que no vayas al trabajo, estés haciendo trabajo remoto, no significa que no te levantes a la hora, de que no te duermas las horas para reponer justamente esas fuerzas, inclusive cuando tratamos de niños, para que se afiance aquel aprendizaje que ha tenido durante el día, necesita tener un sueño reparador, un sueño efectivo. Entonces, no dejar los hábitos diarios que tenemos en casa, respetar nuestras horas de almuerzo, respetar el hecho también de poder compartir con el otro. Y acá viene la parte fea y buena, vamos a llamarlo así. La parte fea, ay, la pandemia, no puedo salir, no puedo ver a nadie. La parte bonita, siempre busca la parte positiva. Ok, estamos en pandemia, listo, hay que aprovechar para conversar entre nosotros, hay que aprovechar para inclusive aprender. Mira, ¿cuántos de nosotros nos ha tocado estar en la computadora? Ay, antes no sabía manejar, ahora puedo estar conectada con mi colega desde Contamana, y qué alegría poder haber descubierto todo este mundo que antes no lo conocíamos y que no habíamos podido. Entonces, valorar aquellas cosas que tenemos en casa. No estar quejándonos en cada momento, porque eso de estarme quejando es como un grillo en tu cabeza que te hace, no, que la persona de ella tiene esto, que ella tiene esto, y yo no tengo. No, vive tu vida, acéptate, acéptate. No cambies tus hábitos, tus rutinas tienen que continuar. Trata de demostrar todos los días ese afecto hacia las personas que quieres. Hablaba hace un ratito, el tiempo es corto, la vida es corta, entonces aprovecha todo, en todo momento. En casa procura entrelazar aquellos lazos, sé más tolerante. Ahora estamos todo el día en casa, ok, sé más tolerante con las personas que de repente ni conocías. Hay un chiste sobre esto, ¿no? Una niña sale corriendo y dice, Dios mío, hay una señora que está metida todo el día en mi casa. Y su abuelita le dice, no, es tu mamá. Sí, imagínate, no se había enterado que la mamá, no la conocía, mejor dicho, no la conocía la mamá. Entonces, desesperada, la niña sale, oye, hay una señora que está metida todo el día en mi casa. Entonces, aprovechemos para conocernos y, sobre todo, no nos dejemos llevar por los pensamientos negativos. Siempre, inclusive ante la muerte, hay un sentido para lo que vivimos, hay un sentido de vida. El tema es encontrar ese sentido. Todo tiene un sentido, absolutamente todo. Entonces, en base a ese fundamento tan rico, hay que empezar a encontrar lo positivo en todo lo que nos pueda pasar. Entonces, esas serían mis recomendaciones y vivir con plenitud. No hay otra manera de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros en este programa especial, porque hoy día nos hemos pasado de la hora, porque justamente era un programa especial por el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el 10 de octubre. Y Psicotema no podría ser ajeno a poder tratar este tema tan importante. Estamos seguros de los múltiples aportes que se han dado hoy día, van a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes y para la comunidad en general que nos sigue aquí en Psicotema Perú, y recordarles también a todos los que nos siguen que existen las líneas de emergencia psicológica del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, que son líneas telefónicas completamente al servicio de la comunidad en general, que son gratuitas, son asesorías psicológicas que se dan mediante el teléfono. Se denominan líneas de emergencia porque sí se atienden en el momento muchas emergencias, pero también hay un seguimiento, y cuando se tienen que derivar los casos a otros especialistas, también de eso se encargan los profesionales de la psicología de hacerlo. Así que no dude a toda nuestra comunidad de poder llamar con toda confianza, o también al teléfono de informes generales, que nosotros vamos a saber canalizar esa ayuda psicológica, porque sabemos que todos lo necesitamos. Así que recuerden, los teléfonos, que son más de 50 teléfonos, están publicados de nuestro equipo de psicólogos voluntarios, a quien siempre le agradecemos desde aquí. Están publicados en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, en la página institucional. Bien, muchas gracias a la licenciada Katia Criado por estar con nosotros, y a la licenciada Jacqueline del Rocío Arotinco, que estuvo desde Contamana. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Una próxima oportunidad.
Y feliz día del psicólogo. Feliz día para ustedes. Claro, claro que sí, a todos. Feliz día para ustedes. Muchas gracias. Hasta el Muchas próximo gracias. Muchas gracias. Cuídense. próximo miércoles en Psicotema Perú y a seguir cuidando nuestra salud física y nuestra salud emocional. Gracias.